Hermanas y hermanos, todos en el Señor, el Evangelio de este domingo es continuación del que se proclamó el domingo pasado y nos relata la reacción que se produjo en la sinagoga de Nazaret cuando Jesús por primera vez se levantó para hacer la lectura. El modo como Jesús lee la Escritura es único. Nadie puede leerla como él, porque es su propia palabra. Por eso cuando Jesús concluyó la lectura y entregó el rollo de la ley al responsable, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Podemos asegurar que estaban impresionados y llenos de curiosidad, pero más impactados quedaron con lo que Jesús dijo a modo de explicación. Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes han escuchado. La primera reacción ante esta declaración fue muy favorable. Todos daban testimonio de él y estaban admirados por las palabras de gracia que salían de su boca. Tenemos que volver a examinar cuáles fueron esas palabras que se estaban cumpliendo hoy y qué sentido tienen. Jesús había leído, referidas a él, una importante profecía de Isaías que los comentaristas judíos hasta hoy refieren al Mesías, al ungido, a que todos han esperado como al Salvador. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me he enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, todos esperaban la gracia que se recibía de aquel ungido por el Espíritu Santo. Todas las cosas que habían perdonadas en aquel año del Señor que viene a cumplir. Las palabras de Jesús son palabras de gracia, porque Él declara que todo eso se cumple con su venida. Y esto era admirable. Pero inmediatamente surge la pregunta y la duda en ellos. ¿No es este el hijo de José? El hecho de que ni siquiera sus mismos contemporáneos conociesen quién es Jesús es un testimonio elocuente de su extrema humildad. Surge todavía otra objeción. Lo primero es el no querer reconocer que Jesús se hubiera hecho hombre. Pero nos dice la carta a los Efesios: siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y eso escandalizaba a los contemporáneos de Jesús. Este puede ser el Mesías, pero había todavía otra objeción entre los oyentes. Si en Jesús ya se presenta la gracia de la salvación divina, ¿por qué no hemos comenzado nosotros, sus paisanos, a usar de esta gracia? Han sido otros, allá en Capernaum, allá cerca del agua, los que han comenzado a usar de todas estas gracias. Pero todavía Jesús refiere a otras ocasiones en que la historia, en que Dios ha preferido a otros pueblos. Y se refiere a la viuda a la que fue enviada al profeta Elías. Había muchas viudas cuando vino la sequía y había tanta necesidad, tanta hambre en Israel. Pero ella fue enviada a una viuda en el extranjero. Ellos, había muchos leprosos en tiempos del profeta Eliseo que no fueron curados. Y en cambio, el profeta Eliseo fue a curar a un extranjero, a un
creación, dice Jesús, que Dios es Padre de todos, es para todos los pueblos, sin distinción de raza y creación, no solo para los israelitas. Entonces sí, se enfurecieron, los sacaron a los mayores de la sinagoga de la ciudad y pretendían despeñar y acabar con él. Si no hubiera sido algo nos convenció, seguramente el porte de Jesús, si no lo convencieron las palabras de gracia, nos debió haber convencido algo que emanaba de él, que hizo que no obstante ser muchos y estar movidos por una ira homicida, no pudieran conseguir su objetivo, despeñar. El Evangelio nos sugiere con una frase conclusiva del episodio. Él, pasando en medio de ellos, se marchó. Jesús no se puso a discutir con ellos, no les dijo ninguna palabra, no les hizo ningún reproche, ni les impuso ningún castigo, pero sufrieron el mayor de los males, que es verse privados de su presencia. Jesús se marchó. Nos hace recordar las palabras que nos dice el Señor en el Apocalipsis. Mira, estoy a tu puerta y toco. Quien me hable, yo cenaré con él y compartiré con él mis dulzuras. Pero quien no, se quedará solo. La advertencia es que si no me abren, seguiré de largo. Corresponde a la norma de conducta que Jesús da a sus enviados. También dice a sus discípulos: si en algún lugar no los reciben, no los escuchan, márchense de allí. Toda nuestra preocupación en esta vida debe ser entonces acoger a Jesús para gozar de su salvación. Hemos escuchado que en la primera lectura que el Señor también escogió a otros profetas a Elías y a muchos otros, y es un ejemplo. Dice: yo te conocí desde el seno materno, te escogí para que fueras mi enviado, mi profeta, y no tengas miedo, ve y habla con valentía, da testimonio de la verdad. Pues cada uno de nosotros fuimos consagrados profetas por participar en la identidad de Cristo. Después de que fuimos bautizados, el sacerdote que lo confesó nos ungió la frente con el crisma diciendo: recibe este crisma de la salvación, por el cual quedas constituido y participas de la dignidad de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Cada uno de nosotros también hemos sido constituidos profetas y hemos de cumplir nuestra misión de profeta. El profeta está comprometido con Cristo, con la verdad, ya de anunciar, de denunciar y de dar testimonio con la propia vida, con su propia vida. El riesgo del profeta es que no lo quieran escuchar, que lo quieran echar, es más, que quieran callarlo, atentando contra su vida. Esos son los riesgos de ser profeta. Hoy contemplemos a Jesús como profeta, viviendo la libertad y la gracia definitiva. Asumamos también nosotros nuestra misión y nuestro compromiso, que mirando a Jesús, cada discípulo hoy fortalezca su corazón para anunciar la palabra
cuerpo se encuentre con Él. Hoy, contemplemos a Jesús como pastor y asumamos también nuestra misión y compromiso. Que el Señor nos dé su gracia y nos ayude a ser mejores discípulos y mejores misioneros en nuestra sociedad. Así sea.